Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy y estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy. ¿Listos para un tema que nos va a mantener pegados a la pantalla? Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y para muchos enigmático mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en el fenómeno que desató la relación entre dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para desentrañar los secretos, los rumores, y analizar esa reacción que, para muchos, reveló la verdad detrás de su conexión? Prepárense para un viaje al pasado, porque hoy vamos a desmenuzar a fondo este tema. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre encontrarán contenido interesante, análisis profundos, y sorpresas que les encantarán. Y ahora sí, comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que una simple telenovela, es un fenómeno cultural que trascendió fronteras. Erkenci o pájaro soñador para nosotros, no solo conquistó Turquía, sino que rápidamente se extendió por todo el mundo, ganando legiones de fanáticos en lugares tan diversos como Latinoamérica, Europa y Asia. El éxito de la serie fue arrollador, y con él, inevitablemente, llegaron las especulaciones, los rumores, y esa pregunta que rondaba en la mente de todos los espectadores: ¿había algo más, algo real, entre Can Yaman y Demet Özdemir fuera de las cámaras? Era auténtica la química que sentíamos, la conexión que nos mantenía pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. Y es que, seamos sinceros, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era explosiva. En la serie interpretaban a Can Divit y Sanem Aydın, una pareja con una chispa innegable, una conexión que iba más allá de las palabras. Su amor, lleno de altibajos, de peleas y reconciliaciones, de momentos románticos que nos hacían suspirar, y de una pasión palpable, conquistó los corazones de millones. Verlos juntos era un deleite, una experiencia que nos hacía creer en el poder del amor, en la magia de las relaciones. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, la manera en que se entendían con solo una mirada, todo apuntaba a algo más que una simple actuación. La historia de Erkenci fue un torbellino de emociones. La trama, que giraba en torno a una joven aspirante a escritora, Sanem, y un fotógrafo exitoso, Can, nos transportó a Estambul, a sus pintorescas calles, a sus coloridos bazares, y a un mundo donde el amor podía surgir de la forma más inesperada. Can, un hombre con una personalidad enigmática y atractiva, inicialmente no busca el amor. Sin embargo, la llegada de Sanem a su vida lo transforma por completo. Sanem, con su espíritu libre, su ingenio y su encanto natural, despierta en Can sentimientos que nunca antes había experimentado. La relación entre ellos, llena de malentendidos, secretos y obstáculos, nos mantuvo al borde del asiento en cada episodio. Pero más allá de la trama, la magia de Erkenci residía en la interpretación de sus protagonistas. Can Yaman, con su porte atlético, su carisma y su mirada penetrante, encarnó a la perfección el papel de Can Divit. Su capacidad para transmitir emociones, desde la ternura hasta la ira, lo convirtió en un ídolo para millones de mujeres en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, brilló como Sanem. Su energía contagiosa, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. Juntos, Can y Demet crearon una pareja icónica que dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacer su trabajo. Los paparazzi, ávidos de noticias, comenzaron a seguir cada paso de los actores. Rumores, fotos, vídeos, todo era analizado al detalle. Las revistas del corazón y los sitios web especializados en espectáculos se llenaron de notas sobre la supuesta relación entre Can y Demet. Cada gesto, cada mirada, cada encuentro se convertía en noticia. La especulación crecía día a día, alimentada por la expectación de los fans y la curiosidad del público. Y en medio de todo este caos mediático, un evento en particular, una reacción específica, llamó la atención de todos. Fue un momento que, para muchos, reveló la verdad sobre la relación entre los protagonistas. No fue una declaración oficial, ni una confirmación explícita. Fue algo más sutil, más ambiguo, pero a la vez más revelador. Una serie de circunstancias, que incluyeron entrevistas, eventos promocionales y apariciones públicas, generaron un momento que se convirtió en tema de debate entre los fans. Para ser más precisos, vamos a hablar de una situación específica que desencadenó una avalancha de especulaciones y comentarios.
Resulta que en algún momento durante la etapa de promoción de la serie, o quizá durante una entrevista en televisión, no recuerdo con exactitud el contexto, pero sí tengo claro el recuerdo del evento. Se les formuló la pregunta que todos estábamos esperando: ¿hay algo más que amistad entre ustedes? ¿Se han enamorado? La pregunta era inevitable, dada la química que irradiaban en la pantalla y el fervor que generaban en el público. Y claro, la reacción de Demet Özdemir ante esa pregunta, la forma en que respondió, fue lo que encendió la mecha. No fue una respuesta directa, no fue una negación tajante, ni una afirmación rotunda. Fue algo mucho más interesante, más enigmático. Fue una mezcla de emociones, una danza de expresiones que decía mucho sin decir nada. La reacción que vamos a analizar hoy fue mucho más allá de una simple respuesta verbal. Fue un juego de miradas, una sonrisa nerviosa, un sonrojo sutil, una evasión que, paradójicamente, revelaba más de lo que ocultaba. La forma en que Demet evitó responder directamente, pero al mismo tiempo transmitía una sensación de tensión. ¿Incertidumbre? ¿Coquetería? Fue fascinante. Fue un momento que se grabó en la memoria de todos los fans y que, hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de debate y análisis. Algunos dirían que era una simple estrategia de marketing, que todo era parte del show para mantener a los fans enganchados y aumentar el interés en la serie. Y sí, es cierto que las relaciones entre actores, en muchas ocasiones, se magnifican o se utilizan como herramienta de promoción para una serie o una película. La industria del entretenimiento es experta en crear expectativas y alimentar la curiosidad del público. Pero en este caso, la reacción de Demet, la naturalidad que transmitía, la emoción que se leía en sus ojos, hizo que muchos creyeran que había algo más, algo real, algo que iba más allá del guión, de la actuación, de la simple estrategia publicitaria. La conexión que se veía en la pantalla era tan palpable, tan intensa, que era difícil creer que todo fuera una mera interpretación. Analicemos un poco más de cerca esta famosa reacción. Si recuerdan bien, Demet, al escuchar la pregunta, quizá esbozó una sonrisa tímida, un gesto que denotaba timidez y al mismo tiempo cierta picardía. Tal vez se sonrojó ligeramente, un signo evidente de que la pregunta la había tomado por sorpresa o la había hecho sentir incómoda, pero también emocionada. Quizás miró a Khan con una sonrisa que solo ellos dos sabían qué significaba. En esa mirada se podía leer una complicidad, una conexión que trascendía lo profesional. Quizás intentó cambiar el tema, desviar la atención, pero la expresión en sus ojos la delataba. Esa mirada, ese gesto, esa fue la clave. Esa fue la señal que encendió la chispa de la especulación. Muchos interpretaron esa reacción como una confirmación tácita de que sí, había algo más que amistad entre ellos. Que la química que veíamos en la pantalla se extendía a la vida real. Que existía un vínculo especial, algo que iba más allá de la amistad y del trabajo. Era como si, sin decirlo explícitamente, hubieran confirmado los rumores que circulaban en los medios y en las redes sociales. Y claro, los fans, con su instinto de detectives, no tardaron en sacar sus propias conclusiones. Comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra. Comparaban las miradas, los gestos, las sonrisas, las fotos, los vídeos. Buscaban pistas en las redes sociales, en las entrevistas, en todo lo que pudieran encontrar. Se convirtieron en expertos en leer entre líneas, en descifrar los códigos de la comunicación no verbal. Cada publicación, cada like, cada comentario se convertía en material de investigación. Las redes sociales, por supuesto, se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. Los foros y grupos de fans se llenaron de debates apasionados, de análisis minuciosos, de discusiones acaloradas. Los fans divididos en opiniones se enfrentaban en una batalla virtual, defendiendo sus teorías y analizando cada detalle para intentar llegar a la verdad. Y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿estaban juntos realmente? ¿Era su amor una simple actuación, o había algo más? La curiosidad era insaciable. Se crearon vídeos que recopilaban los momentos más románticos de la serie, los gestos más reveladores, las miradas más cómplices. Se hicieron comparaciones entre la vida real y la ficción, buscando similitudes y coincidencias. Se analizaron los comentarios que se hacían en las entrevistas, buscando pistas en las palabras y en las entonaciones. Cada detalle era una pieza del rompecabezas, y los fans se esforzaban por armarlo. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto?
Realmente esa reacción reveló la verdad sobre la relación de Can Yaman y de Method Demir. ¿Podemos afirmar con certeza que eran pareja? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Las emociones son complejas, las relaciones humanas son intrincadas, y a veces es difícil discernir lo real de lo que solo aparenta serlo. La intimidad. AD es un territorio privado, y el derecho a la privacidad debe ser respetado. Lo que vemos en la pantalla y lo que sucede en la vida real son dos mundos diferentes. Pero lo que sí podemos afirmar es que esa reacción, esa sonrisa, esa mirada, generó un impacto enorme en la percepción pública de su relación. Creó una expectativa, alimentó la curiosidad y la especulación, y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Ese momento se convirtió en un símbolo, en un enigma, en un recordatorio de la magia que puede surgir entre dos personas que trabajan juntas, que comparten un proyecto, y que quizás, también comparten algo más. Quizás, y solo quizás, hubo algo más que amistad entre Can y Demet. Tal vez se sintieron atraídos el uno por el otro, experimentaron una conexión especial, pero por diversas razones, la relación no prosperó. Las agendas ocupadas, la presión mediática, las expectativas del público, o simplemente la falta de compatibilidad, pudieron ser factores determinantes. Quizás todo fue parte de la magia del cine, de la química que surge entre dos actores que interpretan a una pareja, que deben crear una ilusión de amor y pasión para que el público se conecte con la historia. La química entre los actores es crucial para el éxito de una serie, y en el caso de Erkencikus, la química entre Can y Demet fue fundamental para su éxito. O quizás simplemente decidieron mantener su privacidad y no revelar detalles de su vida personal. Es su derecho y debemos respetarlo. La vida privada de los actores es su terreno sagrado, y no debemos invadirlo con especulaciones y juicios. Sea cual sea la verdad, lo que sí es cierto es que esa reacción, esa sonrisa, esa mirada, quedó grabada en la memoria de todos los fans. Se convirtió en un momento icónico, en un símbolo de la conexión especial que existía entre Can y Demet, tanto en la pantalla como, tal vez, fuera de ella. Y es que al final del día, lo que importa es la conexión que lograron establecer con el público. La forma en que nos hicieron creer en el amor, en la magia, en la posibilidad de que dos personas puedan estar destinadas a estar juntas, incluso si ese destino solo existe en la ficción. La forma en que nos hicieron soñar y suspirar. La historia de Erkencikus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir nos enseñaron el poder del amor, de la pasión, y de la conexión humana. Nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la química entre dos personas puede ser algo mágico e inexplicable. Es importante destacar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son profesionales talentosísimos. Han construido carreras exitosas con proyectos increíbles que los han consolidado como estrellas internacionales. Han demostrado su valía y su capacidad para conectar con el público. Han continuado trabajando en proyectos importantes, demostrando su talento y profesionalismo. A pesar de haber seguido caminos separados, han mantenido una gran popularidad y el cariño del público. Can Yaman, con su carisma y su talento, ha seguido cosechando éxitos en Turquía y en el extranjero. Ha protagonizado otras series de televisión, como Dolunay y Bay J, que también han sido muy populares. Además, ha incursionado en el mundo del cine y ha participado en producciones internacionales. Su fama ha trascendido fronteras, y se ha convertido en un ícono de la moda y de la belleza. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido creciendo profesionalmente. Ha protagonizado otras series de televisión, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. De cualquier forma, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida, y el amor, pueden ser tan impredecibles y emocionantes como una buena telenovela turca. Nos recuerda que el amor es un misterio, un enigma, una aventura que nos puede sorprender en cualquier momento. Nos enseña a creer en la magia, en la posibilidad de que dos personas puedan estar destinadas a estar juntas, y a disfrutar de cada momento, de cada emoción, de cada experiencia. En resumen, la reacción de Demet Özdemir ante la pregunta sobre su relación con Can Yaman fue un momento crucial en la historia de Erkencikus, y en la percepción del público sobre la relación entre los dos actores. Fue un momento ambiguo, enigmático, pero a la vez revelador.
Generó especulaciones, alimentó la curiosidad, y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. La verdad sobre su relación, si hubo algo más allá de la amistad, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que esa reacción fue un símbolo de la conexión especial que existía entre Khan y Demet, tanto en la pantalla como, tal vez, fuera de ella. Fue un recordatorio de la magia que puede surgir entre dos personas que trabajan juntas y que, quizás, también comparten algo más. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este emocionante viaje por el mundo de Khan Yaman y de Mehmet Özdemir. Hemos analizado a fondo la reacción que para muchos reveló la verdad. Hemos revivido momentos inolvidables y nos hemos adentrado en el misterio de su relación. Espero que hayan disfrutado este análisis y esta profunda inmersión en este tema tan apasionante. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Ustedes también creen que esa reacción decía más de lo que las palabras podían expresar? ¿Cuál es su opinión sobre la relación de Khan y Demet? ¿Creen que fueron pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios enriquecen el debate y aportan nuevas perspectivas al análisis. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a llegar a más personas interesadas en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. En el próximo vídeo exploraremos otro tema fascinante, otra historia que los mantendrá al borde del asiento. Prepárense para más secretos, más análisis profundos y más sorpresas. No se lo pierdan. Hasta la próxima. Un abrazo gigante. Y gracias por ser parte de esta comunidad.